Hay momentos en la vida donde tú piensas que todo te está saliendo bien. Nunca se me olvida 7 días antes de nuestro gran evento. Sabíamos que íbamos a conquistar lo inconquistable. 9.000 personas en ese estadio. Y teníamos todo bajo control. Una logística aproximadamente de 400 personas, de los cuales conocía a 200, eran de mi iglesia. El resto eran voluntarios que habían creído firmemente cuál era ese movimiento de ciudad. Y le dimos todas las instrucciones respectivas en vacío. El salón de la iglesia estaba completamente lleno. Ahí empezamos a distribuir las diferentes técnicas de cómo manejar multitudes. Medidas de seguridad, de que si en algún momento ocurría una estampida, cómo resolver, cómo controlar la entrada de las personas. Todo el mundo se sentía importante, sabiendo que estaba aportando un grano de arena para la causa del reino. Pero esto era en el salón del templo. Ahora había que hacer un ensayo o un simulacro en vacío, un día antes de abrir las puertas del gran evento. Viernes 7 de la noche. La semana anterior habíamos pactado, todos debemos estar a partir de las 7 de la noche. Ninguno podía llegar después de la hora pactada. Y así fue. Estas 400 personas empezaron a llegar minutos antes, sabiendo que tenían un compromiso, no conmigo, sino con el reino, la puntualidad. Algo digno de admirar de estas 400 personas. En cambio, yo venía en camino, tratando de resolver innumerables de problemas, pero venía con la satisfacción y el orgullo de saber que nos faltaba un día para esa gran noche estelar. Eran aproximadamente las 6:35 de la tarde. Íbamos un poco acelerados porque queríamos también llegar puntuales a esa gran cita, a ese gran simulacro en ese estadio. Faltando unos 15 minutos aproximadamente, de la nada, te lo repito nuevamente, de la nada, apareció una camioneta y llegó lo inesperado. Nos chocó. Empezamos a dar vueltas o el carro dio vueltas, todo parecía rápido como una película y a partir del momento que el carro quedó estático, cada uno a revisar qué pasó. Todo el mundo está bien, no nos pasó nada y gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada. Nos bajamos del vehículo, verificamos que también en el otro vehículo no ocurriera nada. Pero ahí tocó empezar un nuevo proceso en esta historia. Había que esperar a las autoridades. No se podían mover los vehículos. Había que determinar quién había tenido la culpa o el error del accidente. Pero yo tenía una cita a las 7 de la noche. Y mientras trataba de solucionar el problema por teléfono, en ese momento llegaron las autoridades respectivas, las preguntas, y yo tratando de ver cómo podía coordinar a 400 personas a más de 15 minutos de distancia. Ahí se me vino el mundo encima. Pensaba que era indispensable que yo estuviese en ese lugar, tratando de resolver y no queriéndole fallar a ninguna de esas 400 personas comprometidas. Los minutos pasaron, el tiempo fue pasando, ya no había nada que hacer. 45 minutos después llegué al lugar. Cuando llego y me abren la puerta del estadio, oh gran sorpresa, todo estaba funcionando normal. Todo el mundo en sus posiciones. Todo el mundo cumpliendo su labor respectiva. Un discípulo había tomado el control y el mando de ese lugar, de esas 400 personas, y empezó a organizar. Y se hizo el simulacro en vacío. Se hicieron los diferentes ejercicios, si en algún momento había una estampida y cómo responder a multitudes. Y todo salió absolutamente bien. ¿Sabes? Al día siguiente todo fue un éxito. No hubo maltratos físicos, no hubo violencia, no hubo alcohol, no hubo problemas, no hubo discusiones. Los sistemas de seguridad de la policía nos felicitaron. Y todo porque alguien en un momento determinado sabía cuál era su rol y su función. Si esa persona no hubiese tomado en ese momento
el rol de mi lugar, hoy estuviera todavía tratando de solucionar el problema en medio de la circunstancia y del choque. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que ese día aprendí que todos no somos indispensables en esta vida. Somos importantes para aportar para el reino, pero no somos indispensables. Si cada uno entiende el rol de lo que le toca hacer en eventos masivos como estos o en pequeñas iglesias, podremos llegar y obtener el éxito. 4 cosas te quiero regalar para que puedas entender cómo lograr esto en tu iglesia o en tu organización. Primero que todo, tener un organigrama. En pocas palabras, una estructura correcta, que cada uno sepa cuál es su rol de trabajo, que cada uno sepa cuál es el lugar que le corresponde en medio de esta organización. Lo segundo que hay que tener es un manual de funciones. Es decir, que cada uno en su rol sepa lo que le toca hacer. ¿Cuál es su función específica? Que yo no me puedo meter en la función del otro y que tengo una función ideal para que esto funcione como un relojito suizo. Que los piñones del reloj empiecen a trabajar de manera sincronizada sin que se detenga el reloj. Lo tercero y lo más importante, una lista de chequeo. Una lista de chequeo, pastor, sí, una lista de chequeo hace la gran diferencia. Nunca se me olvida cuando muchas veces quise intentar arrancar un servicio a la hora ideal, en el momento ideal, cuando ya todas las personas estaban dentro del lugar y no podía arrancar por un simple detalle, una pequeña batería de las cuadradas. No sé si las conoces, esas baterías cuadradas que por lo menos en mi país no se consiguen a la vuelta de la esquina. Tienes que entrar o buscarlo en un supermercado de cadena. Y eso atrasa 15 o 20 minutos. Pero si hubiésemos tenido una lista de chequeo, donde pudiéramos haber revisado que los micrófonos no estaban funcionando de la manera correcta e ideal, 10 minutos antes, el servicio hubiese arrancado de la manera o en el tiempo correcto y de la manera ideal. Una lista de chequeo es importante en todo este proceso. Y por último, un reporte de resultados. Un reporte de resultados antes y después de cada evento. Esto es lo que nos hará entender en lo más profundo de nuestros corazones que no somos indispensables en nuestro ministerio, sino que tenemos personas con roles y funciones importantes para que el reino crezca y funcione.